Gracias por estar con nosotros en un programa más de Saber Vivir. Y el día de hoy y en los programas subsecuentes vamos a abordar el tema de los 7 pecados capitales. Vamos a ver cómo es que están actuando hoy en día, cuáles son sus estrategias, cómo identificarlas a tiempo para poderlas contrarrestar con su opuesto. ¿Qué es el opuesto de los pecados capitales? Las virtudes. Entonces entraremos en un terreno, en una batalla espiritual y emocional que se da en todos los seres humanos. Vamos a ver el tópico del pecado desde un punto de vista espiritual, pero también desde un punto de vista psicológico y fisiológico. ¿Cómo es que reaccionamos ante los diferentes pecados capitales? Así es que quédese con nosotros, tome nota, estén atentos, estén listos. Un servidor, Francisco González, y mi amigo y compañero Julio Márquez, les hacemos una invitación para que se queden todo el programa. Julio Márquez. Así es, muchas gracias, Francisco. Un saludo a toda la gente que nos ve, que nos escucha, sobre todo con este tema tan interesante que al hablar de pecados y pecados capitales, es bien interesante saber que tienen una base psicológica, una base emocional que tú y yo en algún momento hemos vivido. Lo importante aquí es empezar a distinguir, a tener claridad en que este tipo de pecados tienen una contraparte muy interesante, que es la virtud, con la cual vamos a hacer una diferencia. Porque tú, yo y en muchas partes que nos están viendo y escuchando han vivido este tipo de situaciones en los diferentes ámbitos de la vida. En la casa, la familia, en la sociedad, en el trabajo. Y vamos a ir descubriendo cómo funcionan y de qué manera podemos ver hasta un trasfondo del pecado y sacar el tesoro que hay dentro y hay oculto en ese pecado. Sí, muy bien. Y bueno, como siempre nos acompaña también Paulina, que trae detalles para ustedes. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos nuevamente. Y claro, les traigo detalles el día de hoy. Los detallitos que les traigo el día de hoy es el libro de Tentaciones de Francisco González. Les traigo también una hoja del Huerto de los Olivos, que ahorita lo van a pasar en pantalla para que lo vean. Y también las pequeñas tarjetitas de Saber Vivir que hemos estado sacando en estos últimos programas. Y en esta es donde vienen los 7 pecados capitales y las virtudes que contrapone cada uno de ellos. Así que, bueno, llámenos para que pueda usted llevarse alguno de estos regalitos. Y bueno, puede hacerlo saludándonos, preguntándonos, haciendo comentarios o lo que guste para que usted pueda ganarse alguno de estos regalitos entrando al sorteo que hacemos al final. También lo invito a que también pueda comunicarse con nosotros por correo electrónico. El correo es sabervivir@marivision.com. Por ahí también puede hacernos sus preguntas, comentarios y saludos también. Y bueno, les recuerdo que el material que damos aquí lo puede encontrar aquí en las instalaciones de Marivision. Y bueno, vamos con Francisco y con Julio para comenzar con el tema. Muy bien, pues es un tema que sin lugar a dudas podrá hacernos simbrar a muchos de nosotros, porque vamos a encontrar algunos textos bíblicos en donde nos hacen referencia a estos 7 pecados capitales y donde muchas veces nos podemos ver identificados en más de alguno de ellos. Pero vamos a partir con la definición más básica de lo que es el pecado. El pecado es un daño, un sesgo, una ruptura hacia alguien o hacia nosotros mismos. Podemos pecar contra Dios, contra el prójimo, contra nosotros, contra la propia naturaleza. El pecado es entonces un daño. Todo lo que daña es pecado. Y los 7 pecados capitales se llaman precisamente capitales porque de ellos se derivan muchos más pecados que están actuando entre nosotros. Entonces, el contexto del pecado es la parte medular de lo que vamos a ver el día de hoy. Yo quisiera preguntarle a usted, ¿cuál es el pecado más grave que piensas que podemos cometer los seres humanos? Y si te parece, vamos a escuchar el sondeo de opinión que hizo Paulina esta semana con algunos de ustedes para que escuchen para la gente cuál es el pecado más grave.
tal? Mi nombre es Paulina Sánchez. El día de hoy salí a las calles del centro de Zapopan y preguntaré a la gente cuál cree que sea el pecado más grave. Veamos lo que ellos nos dicen. ¿Cuál cree que sea el pecado más grave? Yo pienso que matar, quitarle la vida a un ser. Matar a la persona, ¿no? ¿Verdad? Quitarle la vida. Un aborto o algo así. Yo pienso. La falta de amor. Matar. Pues matar y robar. Pues el que no se arrepiente uno de haber ofendido a Dios. La soberbia. Matar a una persona. El ofender a las personas, ofender a Dios. El pecado más grave yo pienso que sería herir a cualquier ser humano en cualquier ámbito. Ese sería el pecado más grave. Bueno, ya escuchó a muchas personas que dan su propio punto de vista respecto a cuál es el pecado más grave. Para usted, ¿cuál es el pecado más grave? Comuníquese con nosotros, estaremos recibiendo sus llamadas y bueno, ya saben que siempre ustedes y nosotros hacemos el programa. Vamos a continuación a leer un texto bíblico fuerte que se encuentra en el libro del Apocalipsis, capítulo 12, versículos del 1 en adelante. Yo nada más voy a leer algunos versículos para extraer cómo se describen a los 7 pecados capitales aquí en este texto bíblico. Entonces apareció en el cielo otra señal, un enorme dragón de color rojo con 7 cabezas. Hay que recordar que en el libro del Apocalipsis se habla a través de símbolos. El color rojo significa destrucción, guerra, dolor. Y el dragón de las 7 cabezas representa cada uno de los 7 pecados capitales. Y 10 cuernos. O sea, el dragón de 7 cabezas y 10 cuernos. Los 10 cuernos simbolizan los antimandamientos. O sea, es una parodia de los 10 mandamientos dados por Dios para la salvación de los hombres. Entonces aquí el dragón, que simboliza al diablo, está representando a los 7 pecados capitales y a los 7 antimandamientos de la ley de Dios que van a actuar sobre el mundo, sobre ti, sobre tu corazón, sobre mí, a través de las seducciones de la bestia. Entonces no es cualquier cosa entrar al terreno de los 7 pecados capitales. Y si les parece, vamos a iniciar con el primer pecado capital que ordenamos para esta sesión. Vamos a hablar de la envidia. De la envidia. ¿Conocen a alguien envidioso? ¿A alguien envidiosa? Bueno, vamos a ver cómo es que la envidia actúa. ¿Qué es la envidia? En términos muy generales, es el dolor que sentimos por el bien ajeno. Es la tristeza por el éxito del otro. Es que nos duele que el otro tenga más que nosotros, y aunque no tenga más que nosotros, si tiene algo que nosotros no tenemos, actúa la envidia. La envidia es un pecado capital muy triste, porque la envidia envenena el alma del envidioso. Sin embargo, puede que el otro ni se entere que es envidiado. Entonces ahí empieza a tener un conflicto emocional, Julio. Así es, al final los 7 pecados y mucho de lo que ahorita vamos a hablar, en este caso de la envidia, está salpicada completamente de emociones básicas. Las emociones básicas como tal son importantes para todos los seres humanos. Lo interesante de las emociones es qué hacemos con esas emociones. La envidia, si te das cuenta, puede estar salpicada de 2 emociones básicas, que es sorpresa y es ira. ¿Sí? También estaría ahí parte de la tristeza. ¿Por qué? Porque la envidia no es otra cosa también más que esta parte de
como no tengo algo y lo quiero tener, ¿sí?, prefiero destruirlo. Y entonces es cuando mucha gente habla mal acerca de la persona que ha tenido ciertos logros, empieza a criticar lo que las personas empiezan a obtener, tiene este halo de tristeza, porque entonces si tú lo que tienes me gustaría a mí tenerlo y como no lo tengo entonces estoy triste. Empiezo a apartarme de las personas que admiro, porque yo dije algo al inicio, los 7 pecados tienen un trasfondo que podríamos sacar algo positivo. No hay envidia de la buena, lo que hay es admiración. Pero la envidia entonces sería una parte de empezar a distinguir y que tú tengas muy claro que la envidia, no hay envidia de la buena. Porque si lo ponemos en positivo, entonces sería admiración. Y no estaría dada por esta parte de ira, de no tengo algo, entonces me da coraje y entonces quiero destruirte, ¿sí? Tengo tristeza porque no tengo lo que tú tienes y entonces me pongo mal conmigo mismo, porque no me doy cuenta de todas las posibilidades que tengo. Sí. Entonces está salpicada de emociones. Julio, y cuando hablas de destruir al otro, o sea, deseos de destruir al otro, hay muchas maneras de destruir al otro. Claro. Por ejemplo, podemos destruir al otro a través de la calumnia, de un chisme, de empezar a meter la duda en las demás personas para que los otros también empiecen a atacar a la persona que estamos envidiando, muy sutilmente. Claro. Entonces, la envidia, cuando nos dejamos atrapar de ella y empieza a gobernar nuestras actitudes, nuestros actos, nuestra forma de ser, va a empezar por amargar nuestra vida y vamos a empezar a armar estrategias de cómo destrozar la vida del otro. Y en cosas muy sencillas, ¿eh? Realmente hay gente que piensa que la envidia es algo muy especializado y no, hay cosas tan sencillas en el trabajo mismo. Imagínense un escenario como este que les voy a decir. Una persona que se arregla de tal manera en donde toda la gente empieza a conocer a esta persona de cierta manera, de cómo se viste, cómo está arreglado. Imagínate una mujer, ¿sí? Entonces toda la ven de ciertas características físicas y en un momento dado hace un cambio radical. Y esta mujer cambia, se ve muy bonita, muy atractiva, se arregla muy bien, utiliza ciertos colores que se ve muy, muy llamativa, es muy guapa. Y no había sacado esa belleza física, no la había explotado, no la había sacado. Pero llega un momento en que cambia radicalmente. Yo hablaba de 3 emociones. Habrá mujeres o habrá hombres que se sorprendan, ¿sí? Habrá personas que tengan, oye, esto que tiene ella me gustaría tenerlo a mí y no lo tengo. Y hay otra tercera, que es la parte del coraje. Híjole, mejor prefiero destruir en vez de construir. Entonces, ahorita seguiremos andando en este tema. Sí, bueno, quédese con nosotros. Vamos a ir a un muy breve corte y vamos a entrar con una pequeña historieta que escribo en el libro de Tentaciones, referente a la envidia, para entender de dónde puede provenir la envidia de nosotros, porque si entendemos la causa, podemos contrarrestarla. Quédese con nosotros, regresamos en breve. Gracias por quedarse con nosotros. Voy a dársele alguna de las llamadas, como de Marcela Cecilia de Guadalajara, que felicita el programa y comenta que se dicen muchas cosas interesantes en el programa y pide oración por sus abuelos, sus tíos, su mamá y por el señor Neri y por Eliseo Aceves. María Luisa Baltasar de Guadalajara, que felicita y saluda el programa y pide oración por su familia. Y ella, el pecado más grave será si levantar falsos testimonios y envidia. Angélica Gallardo de Irapuato felicita el programa y pide por toda la familia Gallardo Lozano. Patrocinio Jiménez, que nunca nos falla, muchísimas gracias. De Guadalajara felicita el programa y a los conductores y orar para que salga bien en sus exámenes. José Antonio Moreno de Guadalajara felicita y saluda al programa y orar por su familia. Silvia González de México, de F, dice: el peor pecado es ofender al Espíritu Santo. Javier García de Zapopan felicita y saluda y pide por la salud de Antonio García y Lola Franco. Reina Olmeo de Guadalajara responde que el peor pecado es odiarse a sí mismo. Teresa Camaño de Zapopan felicita a los conductores. Cristina de Aguilar de Zapopan felicita y saluda a los conductores.
Graciela Vargas de Guadalajara felicita a Soledad y pide oración por sus necesidades. Y tenemos aquí una llamadita que dice: agradece a Dios por el programa y felicita a los conductores por su humildad. Y nos dice que si la aceptamos como la abuelita. Claro que te aceptamos, pero nos gustaría saber tu nombre para saber quién es nuestra abuelita del programa. ¿Sí? Entonces, a ver si nos puedes contactar para decirnos tu nombre y saber quién será nuestra abuelita. Y bueno, vamos con Francisco y con Julio para continuar con el tema. Sí, pero hay un requisito para ser nuestra abuelita. Un requisito. Tomen nota. Si va a ser de hoy en adelante nuestra abuelita, tendrá que orar por nosotros para que Dios nos edifique y nos haga dar un buen testimonio, no solo aquí en el programa, sino cuando salimos a la calle y nos enfrentamos al mundo como ustedes y nosotros lo hacemos todos los días, que estamos sujetos a las tentaciones que todos están. Entonces sí la aceptamos con la condición de que ore por cada uno de nosotros, por Julio, por mí, por Paulina. ¿Trato hecho? Ya está. ¿Cómo ves, Julio? Muy bien. ¿Sí? Muy bien. Bueno, vamos a continuar. Voy a dar lectura. En la página 79 de los que tengan el libro de Tentaciones se encuentra una historietita muy sencilla, pero muy ilustrativa, que nos pone en el contexto de lo que es la envidia. Primero, iniciamos con una frase de Séneca. Dice: nunca será feliz aquel a quien atormenta la felicidad del otro, refiriéndose a la envidia. Había un zorro que todo el tiempo se la pasaba envidiando y hablando mal de los demás animales del bosque. Vayan tomando nota. Normalmente una persona envidiosa habla mal de los otros. Un día se le acercó un conejo y le preguntó: ¿cuál es tu función dentro del bosque? Mi función, exclamó extrañado el zorro por la pregunta. Sí, tu función, le dijo nuevamente el conejo. En realidad, dijo el zorro, no sé cuál es mi función. A lo que el conejo le dijo: ahora entiendo, ese es tu verdadero problema. El no saber cuál es tu función te hace ser un animal inseguro, agresivo y desconfiado. Y es precisamente por eso que envidias al resto de los animales. El zorro se fue molesto, pero pensativo por las palabras del conejo. Una persona insegura tiende a envidiar a otros. Al no saber cuál es su función en la vida, qué es lo que le toca, su contribución, su misión que tiene que cumplir en esta vida, entonces, en lugar de voltear a ver hacia adentro y descubrir cuáles son sus talentos puestos en ella para cumplir una misión, está volteando hacia afuera, viendo los talentos de otro, comparándose de manera desfavorable con los otros, porque vamos a ver la riqueza del que tiene más riqueza que nosotros, la belleza física de la persona que es más bella que nosotros, la más arreglada, el que tiene el mejor trabajo, el mejor jardín, los mejores hijos, los mejores nietos, y así nos pasamos toda una vida viendo hacia afuera en lugar de ver hacia adentro. Que de hecho, había una respuesta ahí que el peor pecado es no amarse a sí mismo, de alguna persona que nos estaba viendo. Y yo creo que mucho de la envidia es porque sí, es cierto, hay gente que no ha visto las capacidades, los talentos, las habilidades que puede desarrollar, las virtudes que podría empezar a fortalecer. Y sobre todo, sí le presta más atención a lo que hacen los demás y pierde de vista las cosas tan hermosas que puede tener. Yo ponía un ejemplo a esta parte de una mujer que crece físicamente, que está mucho mejor, sí, pero ¿qué sucede con en otro lugar, ¿no? Una familia que crece y que tiene papá, mamá, hijos, y llega el amigo que tenía años que no lo veía, ¿sí? Y ve una familia con armonía, feliz, contentos, compartiendo. Y puede ser que ese amigo, si tiene envidia
en su corazón, va a empezar a hablar mal de esa familia. Y ve nomás, y mandilón, y ve lo que está sucediendo, yo los vi ahí juntos, pero para mí, y empieza a hacer rumor, chisme, de algo que puede aprender, algo de que puede decir, oye, felicidades, es admirable lo que están viviendo, qué linda familia. O sea, podemos, en vez de envidiar, podemos tener toda la contraparte, que ahorita veremos qué es, pero primero es aceptar lo que tenemos. ¿Con qué cuento yo? ¿Qué me gustaría tener? Y trabajar en base a eso que me gustaría tener. Mucho depende de estar perdido en mi proyecto de vida y no saber lo que quiero. Porque si no, entonces también voy a empezar a envidiar muchas cosas que están ahí a lo largo de mi camino, con gente que empieza a trascender de ciertas formas que yo no lo estoy logrando, y entonces empiezo a envidiar y empieza a haber un resentimiento muy duro contra mí. Sí, fíjate, una frase de Napoleón Bonaparte dice: la envidia es una declaración de inferioridad. Ciertamente, el envidioso siempre se ve menos que el otro. Entonces, una persona envidiosa va a empezar a perder valía personal, valía de lo que en realidad es como ser humano, en la dignidad de cara a sus talentos y a la misión que tiene por cumplir en este mundo. Invideo, dice el texto de la envidia. Invideo, esto es, no te puedo ni ver. O sea, cuando envidiamos a alguien, el simple hecho de verlo o recordarlo nos causa una sensación de amargura. ¿Por qué? Porque al ser una emoción, hay que recordar, y lo ha comentado Julio Márquez, todas las emociones segregan sustancias bioquímicas en el cuerpo. Usted se podrá preguntar, si soy una persona envidiosa, ¿me puedo llegar a enfermar? La respuesta categórica es sí, sí. Porque al segregar sustancias bioquímicas tóxicas para el organismo, pues le van a empezar a causar, con el paso del tiempo, cierto tipo de enfermedades. Por ejemplo, una persona envidiosa puede tener problemas que le duele constantemente la cabeza, porque está piensa y piensa en el otro, que el organismo se está desgastando, en el cuerpo generará sustancias ácidas que pueden traer trastornos en su digestión y bueno, con las consecuencias que todo mundo sabemos. Además, la envidia, al enfermar el alma, entristece a la persona. Y una persona triste cae en desánimo. Y el desánimo es sin ánimo, sin ánima, sin vitalidad. ¿Qué es lo que sucede? Que debilita a todo tu sistema inmunológico y quedas expuesta a múltiples enfermedades. ¿A cuáles? A las que se te ocurran de acuerdo a la temporada. Ustedes se cuentan, muchas personas envidiosas van a adquirir la enfermedad de la temporada. Sí, y esto, su base, al ser emocional, la envidia está salpicada completamente de ira y de tristeza. Una persona con ira está de alguna manera tensionada, hay estrés, y el estrés crónico, por supuesto, debilita enormemente. La tristeza profunda, si no sabemos manejarla, canalizarla, hacer algo para que realmente podamos hacer una diferenciación, esa tristeza que de alguna manera me hace sentir esa parte humana, esa parte de dolor que es muy humano, esa tristeza que es en ti y en mí es necesaria en momentos dados para darme cuenta lo que dejo, lo que pierdo, lo que es un duelo, ¿sí? Pero imagínate una persona triste, pues llega a un punto de depresión, ¿sí? Y la depresión de alguna manera también es una manera de decirnos, me estoy muriendo poco a poco. Una persona deprimida no come. Una persona deprimida tiene signos y señales muy, muy claras. Lo que antes amaba hacer, ahora ya no le gusta. Lo que antes se entusiasmaba, ya no le entusiasma. No se alimenta, no se arregla, no se asea, se aísla, no comunica. Es una manera de morir poco a poco. Una persona envidiosa tiene ira y tiene tristeza en su corazón. Entonces, aquí lo importante es darnos cuenta, distinguir que si estoy viviendo estos momentos de envidia y esta envidia se hace profunda, de alguna u otra forma va a mermar mi estado físico, habrá estrés y ese estrés, si es crónico, habrá enfermedad. Sí, y mira qué importante es saber que
una emoción como la envidia te lleva a la ira. Y vamos a encontrar una cantidad de textos bíblicos de cómo el hombre puede cometer los actos más inhumanos cuando es enfermado por la envidia acompañada de ira. Voy a remitirme al libro del Génesis. En el capítulo 4 hay una historia de dos hermanos que estoy seguro que usted conoce. Dos hermanos. Al darle los nombres vas a ver el desenlace. Dos hermanos, Caín y Abel. Caín y Abel. El texto bíblico dice que los dos entregaron su ofrenda a Dios. Y en ese momento Dios se fijó en la ofrenda de Abel, de manera natural. Pero Caín, con un sentimiento de inseguridad, lleno de envidia, se llenó de envidia, dejó que la envidia creciera, dio el control a la ira, y la historia usted la sabe. Caín mata a Abel. Fíjese hasta dónde nos puede llevar la envidia acompañada de la ira cuando le cedemos el volante de nuestra voluntad. Podemos cometer los actos más terribles que luego nos vamos a arrepentir y muchas veces nos vamos a llenar de resentimientos que tardamos años en curar porque hicimos algo que luego nos arrepentimos, porque cuando volvemos a un estado de calma, de quietud, nos damos cuenta que lo que hicimos fue una verdadera tragedia. Así es que ceder el control de nuestra voluntad a la envidia y a la ira es un acto no conveniente de la voluntad, porque usted puede tener el control sobre estas emociones. Y le vamos a decir a través de qué virtudes y haciendo qué cosas podemos ejercitarnos en el bello arte de gobernar nuestros actos. Antes de irnos a un corte, vamos a ir con una pregunta que tiene para ustedes Paulina. Sí, la pregunta es, ¿dónde nace la vida cristiana? Esa es la pregunta para antes de irnos al corte. ¿Dónde nace la vida cristiana? Y regresando del corte les daré la respuesta. Quédese con nosotros. Quedarse con nosotros, y antes de irnos a corte les hice una preguntita, que fue ¿dónde nace la vida cristiana? Y bueno, la respuesta es en el bautismo. Así que si usted acertó, pues así es, en el bautismo nace la vida cristiana. Gracias a todas las personas que nos han llamado, como Lilia Zacarías de Guadalajara, que felicita y saluda, al igual que Guadalupe Lizardi de Guadalajara y pide oración por su familia. Miguel Ángel Ramírez de Zapopan, que felicite, dice, el pecado más grave es la soberbia. María Elena Arbizú de Zapopan felicita el programa, dice, nos ayuda a reflexionar y pide por la familia Vidal Arbizú. Luz María Rodríguez de Guadalajara, ella nos dice, el peor pecado es contra el Espíritu Santo, rechazar su gracia y el perdón de Dios. Paulina Vanessa de Guadalajara felicita el programa y dice que el pecado más grave es la soberbia. Elba del Río de Guadalajara felicita y saluda al programa y pide por todos en general. Héctor Isaac González de México DF dice, el peor pecado es odiar a Dios y pide oración por su familia. También muchas gracias a las personas que se comunican con nosotros por correo, como Gabriela García de Nueva York, María Yupanqui, Celeste Ulloa, dice saludos para todos los panelistas, felicidades, muy buen programa y temas muy interesantes, muchísimas gracias a ti por comunicarte. María del Refugio dice, el pecado más grave es aquel que se comete contra el Espíritu Santo. Dudar del poder de Dios, de su misericordia, que con el poder de Dios el pecador más empedernido puede llegar a redimirse. Lidia Rodríguez dice, para mí el pecado más grave, se me fue un poquito más, es la pereza, pues no se avanza y nos nulifica la acción del Espíritu Santo, y sin la acción no nos permite ayudar al prójimo y caer en el pecado de omisión. Alejandro Sánchez de Torreón, Coahuila, dice, el peor pecado es profanar el cuerpo de Jesús tomando la Sagrada Comunión en la mano. Y Cora González dice, les deseo un feliz 2024 y que el Señor les bendiga. Muchas gracias a todas las personas que se comunican con nosotros por correo, como Gabriela García de Nueva York, María Yupanqui, Celeste Ulloa, dice saludos para todos los panelistas, felicidades, muy buen programa y temas muy interesantes, muchísimas gracias a ti por comunicarte. María Elena Arbizú de Zapopan felicita el programa,
Les doy un gran saludo desde Guatemala. Dice muy bonito su programa. Muchísimas gracias a todas las personas que se comunican por teléfono y por correo electrónico. Se los agradecemos bastante. Y bueno, les recuerdo los regalitos que se pueden ganar haciendo sus llamadas. Es el libro de Tentaciones de Francisco González, donde viene el tema que estamos viendo el día de hoy. Una hoja de olivo, que viene ahí todo lo que está apareciendo en la pantalla, y 3 tarjetitas con su soporte donde vienen los 7 pecados capitales con sus virtudes. Y ya, son esos regalitos que vamos a estar dando el día de hoy. Y bueno, vamos con Francisco, con Julio, para continuar con el tema. Bueno, qué bueno que sigue con nosotros. Estamos abordando el tema de los 7 pecados capitales. Ya nos pusimos en el contexto correcto, cómo lo describe en el libro de Génesis, como una bestia con 7 cabezas y 10 cuernos. Las 7 cabezas representan a los 7 pecados capitales. El dragón es rojo, que habla de destrucción, de furia, de coraje. Y los 10 cuernos son los 10 antimandamientos para la perdición de los hombres. Entonces, vamos en el contexto, arrancamos con el pecado de la envidia, acompañado del otro pecado capital, que es la ira. Y es que normalmente de la envidia deriva la ira. Hablamos en el corte pasado de cómo, si cedemos el comando de nuestras acciones y decisiones a la ira y a la envidia, podemos cometer actos terribles. Y vimos el caso de Caín y Abel. Pero vamos a otro texto, que usted también debe de conocerlo, de José el Soñador. José el Soñador, vendido por sus hermanos. ¿Y por qué lo vendieron los hermanos? Lo vamos a encontrar este pasaje en el libro de Génesis, capítulo 37 en adelante. Vamos a encontrar el pasaje de cómo venden a su hermano José. ¿Y por qué lo venden? Porque su papá descubrió en su hijo ciertos talentos y habilidades especiales, una persona muy inteligente, aprendió rápido a leer, sabía hacer las cuentas muy rápido, y entonces le encomendaba tareas específicas que a otros de sus hermanos no se las encomendaba, porque ellos tenían las propias. Sin embargo, los hermanos volteaban a ver los privilegios que ellos creían de los que gozaba José. Y en una ocasión manda su papá a buscar a sus hermanos. Entonces ahí los hermanos se encuentran y deciden vender a José. Lo venden, y cuando regresan, el papá les pregunta que dónde está José. Era el más pequeño de todos ellos, porque había otro hijo que se llamaba Esteban, más pequeñito. Y fíjense cómo de los pecados capitales se derivan una cantidad de pecados. Primero, los hermanos le dicen al papá: nosotros no lo hemos visto. Entonces ya entró la mentira. Y es que una persona envidiosa normalmente también es una persona que con mucha frecuencia dice mentiras, porque es muy difícil que alguien reconozca de manera honesta su envidia o su ira. Entonces los hermanos, coludidos entre ellos, todos ellos mienten a su padre. Fíjate que, hablando de este tema, cómo la envidia nos va a llevar en muchas ocasiones a mentir, porque la envidia psicológicamente, emocionalmente, es algo muy complejo de expresar. ¿Por qué? Porque no se nos ha enseñado a más bien reconocer en la gente, no se nos ha enseñado en muchas ocasiones a distinguir en la gente la admiración que podemos sentir ante ella. Y casi siempre hay personas que lo que sienten en admiración lo confunden y les cuesta mucho trabajo expresarlo. Papá, te admiro por esto; hermano, te admiro, has logrado cosas muy importantes. Porque también desde dónde viene
el querer ponerle ciertas características en cuestión de habilidad, en cuestión de talento, desde la parte de nuestros padres, de los abuelos, ¿sí? Este hijo quiero que sea el mejor, que el que saque 10 y el que estudie tal carrera. Este hijo quiero que sea para esto importante, y a veces le ponemos etiquetas a nuestros hijos, y si nuestros hijos no logran lo que nos pusieron como etiqueta, pues hay frustración, empieza a haber cierta tristeza, empieza a haber cierto miedo, ¿sí? Por no haber sido lo que alguien más quiso. Y entonces no puedo reconocer la admiración que siento por personas que sí logran sus objetivos, que sí desarrollan sus talentos. Es por eso que es tan difícil hablar de la envidia, porque no estamos acostumbrados a admirar y decirle a alguien: felicidades por lo que has logrado, te respeto, admiro, dime cómo le haces. ¿Cómo puedo yo hacer lo mismo que haces tú? Sí. Esto podemos verlo en las oficinas, ¿no? Entre la gente que se dedica a la parte de ventas, entre muchas familias, hermanos, parientes, primos. O sea, en cualquier contexto se ve que existe cierta envidia porque no sé reconocer, no sé pedir ayuda, no tengo la capacidad de decirle a alguien: ¿cómo le estás haciendo tú? Que estás haciendo las cosas tan bien. Yo no lo he logrado. Dime cómo, ayúdame cómo, apóyame. Sí. Esto es muy complejo, por eso es una parte cultural y una parte en donde yo tampoco me he dado la oportunidad a distinguir qué es admiración, y puedo empezar a soltar, ¿sí? Esta parte que me duele, carcome mi corazón, carcome mi alma. Sí, fíjate qué interesante, ya vimos cómo podemos empezar a tener el control. Una manera muy sencilla es cuando tú descubres tus talentos, los empiezas a multiplicar, los empiezas a poner a prueba, y empiezas a encontrar el camino de tu realización. Entonces la envidia empieza a desvanecerse, porque no hay que hacer la guerra contra la envidia, hay que contrarrestarla con lo opuesto, con aquellas virtudes que te ayudan a sacar lo mejor de ti. Y ya hemos dicho pues que la envidia se acompaña de la ira. ¿Pero qué es la ira? Bueno, la ira, fíjense aquí en el contexto, qué interesante. La ira, entendida como el producto de un apetito desordenado de venganza. ¿Y por qué desordenado? Porque no tiene claridad. La persona se quiere vengar de algo que probablemente ni siquiera le hicieron, pero tiene que justificar su causa. Y muchas veces su causa está seducida por la envidia, entonces hace un enredo para justificar su acto, como lo hicieron los hermanos, a través de una mentira, de un engaño. Entonces justifica su deseo de venganza. ¿Venganza de qué? Ni siquiera muchos saben de qué se quieren vengar. Lo que ellos sienten es dolor, tristeza, una terrible rabia para hacerle daño al otro. La ira provoca que las personas pierdan la cordura, la paciencia, la orientación y su dignidad personal, olvidándose de sus virtudes. O sea, es el culmen cuando te lleva a cegarte. De hecho, por eso dicen, la ira nos ciega, no nos hace ver claro y nos hace actos más relacionados a un comportamiento animal que a un comportamiento humano. Y es que las virtudes nos humanizan, nos hacen personas, seres más humanos. Los vicios o los pecados nos deshumanizan, esto es, nos hacen más semejantes a un animal. Y a veces peor que un animal, porque lo hacemos con alevosía, premeditación y ventaja para cometer actos inimaginables, muchas veces por una persona que está observando lo que alguien hace con ira. Y fíjate que aquí en la cuestión de la ira es algo muy interesante el saber que la ira no es, o sea, no nace de la nada. La ira puede ser un cúmulo de situaciones que no he sabido manejar. Se empieza a hacer, en una analogía, pudiera ser como una olla express, en donde estoy poniendo
vapor, fuego, algo caliente, surge, no hay una forma de escape, no le damos salida a esas situaciones que están pasando en mi vida, no sé manejarlas y llega un momento en que explota. Pero haciendo esta analogía de un Oyo Express, imagínense que explota un Oyo Express. ¿Qué es lo que sucede? Pone en riesgo la integridad de la persona que esté cerca, pone en riesgo la integridad de las personas que estén por ahí, ¿sí? Pone también suciedad, hace que el lugar donde esté se contamine, ¿sí? Pone en peligro la situación. La ira es un sinónimo de peligro, ¿sí? Y cuando no sabemos manejar esa ira, es cierto, hoy en día vemos testimonios tan fuertes que aquí y en cualquier ciudad que nos están viendo, testimonios que decimos, ¿cómo es posible que haya actuado de esa manera? Muchas ocasiones ha sido por una ira que no supo canalizar, que no supo controlar, que no supo entender, que no supo manejar, que nunca pidió ayuda y llega un momento en que no es por un acto determinado, es por el cúmulo de situaciones que se van condensando, se van haciendo fuertes y llega un momento en donde la gente puede explotar. Sí, y fíjate qué interesante entender la ira destruye. O sea, de hecho, la ira, una de sus características es que destroza, destruye todo lo que toca. Pero hay muchas maneras de destruir. Por ejemplo, como padres podemos destruir los sueños de nuestros hijos. Podemos destruirles para el resto de su vida con palabras que nunca les debimos de haber dicho. Podemos destrozar una relación de pareja cuando verbalizamos nuestra ira y no tenemos dominio sobre ella y decimos palabras que destrozan. Podemos destrozar la dignidad de un trabajador cuando nos manejamos con ira. De hecho, cuando vamos manejando en las grandes ciudades, muchas veces en un arrebato de ira cometemos muchas locuras. Le echamos el carro al de al lado, le pitamos, le recordamos a su mamá, pero no para felicitarla. En fin, a través de la ira cometemos actos que luego nos arrepentimos. Yo tengo un caso. No es, o sea, si alguien se te mete y esa persona tiene mucha ira, no es porque se le metió realmente, es por todo lo que trae acumulado. Sí. Entonces, este tipo de situaciones están sucediendo cada vez con más fuerza porque la gente no sabe entender que esa ira es un producto de que no logré entender, que no pedí ayuda en su momento adecuado, ¿sí? La mamá que regaña al niño porque tiró el licuado, porque tiró el agua, no es porque tiró el agua, es por todo lo que trae detrás. El papá que ofendió a la familia, el que ofendió al hijo porque rompió algo de la casa, no es por eso simplemente, es por todo lo que trae en cuestión de trabajo, en cuestión de frustración de que no ha logrado cosas. O sea, es una serie de cúmulo de cosas que se van ahí albergando en nuestro corazón, en nuestra mente. Estamos recordándolo y llega un momento en donde no sé, y exploto, y ahí puedo lastimar y puedo dañar. Sí, fíjate, una anécdota que me platicó una persona, compañero de ahí de oficina, dice que en algunas de las empresas que voy, dice que le sucedió algo muy curioso, refiriéndose a la ira, que él iba manejando, iba desesperado porque tuvo un día muy difícil y de pronto un auto lo rebasa así como muy súbitamente, él lo sintió como una agresión, entonces le empezó a dar y lo empezó a manejar y en una que se le da el cerrón, dice, saqué la mano, pues para recordarle el 10 de mayo y cuando saco la mano, volteo y me doy cuenta que era mi jefe, dice. Entonces lo que hice con mi mano es, lo venía siguiendo para saludarlo, le dice. No. O sea, qué embarazosa situación, dice, Claro. no sabes. Claro. Y ese pues, qué bueno que tuvo la precaución de darse cuenta, si no, imagínate. Claro. ¿Cuántas veces, por no tener dominio de nosotros mismos, cometemos actos que luego nos arrepentimos? Regresando del corte, vamos a hablar de las virtudes que se oponen a estos dos males, a estos dos pecados capitales gravísimos que están lacerando a las familias y a sociedades enteras. ¿Qué podemos hacer para contrarrestarlas? Me gustaría, Julio, no sé si nos dé tiempo antes de irnos al corte, que contaras parte de una historia que me contaste antes de irnos al corte anterior. Ah, claro. Que me gustaría rápidamente antes de irnos al corte. Fíjate, el inicio, estabas hablando de hermanos, ¿sí? Caín y Abel,
hermanos, José el Soñador y sus hermanos. Hay una historia que a mí me comentaron hace ya algunos años que de verdad me gusta mucho porque se habla que es una historia real, ¿sí? De hecho, por ahí hay una fuente que viene en uno de los libros de Clement Stone, que parte de esta obra está documentada, pero hay gente que dice que no. Pero bueno, la historia es muy interesante porque vamos a empezar a entrar con esta historia a la virtud que contrarresta la envidia. Y se habla que había dos hermanos en Alemania, en donde tenían un extracto social muy bajo. Los dos hermanos se querían, se amaban. Esa hermandad los lleva a cuestionarse qué es lo que querían para su vida. Y llega un momento en que en esa pobreza uno le dice, hermano, a mí me gustaría ser un artista, me gustaría dibujar, me gustaría hacer arte. Y el otro hermano le dice, a mí también. Yo me gustaría ser escultor, me gustaría pintar, dibujar. Y los dos tenían la misma afinidad, querían hacer este oficio tan hermoso. Pero tenían muchos problemas económicos, el papá no podía sustentar todo esto. Entonces, es algo muy interesante lo que va sucediendo con la historia, que regresando del corte voy a seguir con ella. Muy bien. Gracias por seguir con nosotros hasta este momento. Gracias a Juan Sosa Urbina de Nicaragua, que felicita el programa y dice que la soberbia es el pecado más grande. Muchas gracias, Juan José, por comunicarte desde Nicaragua. Sabemos que incluso fuera del país es mucho más difícil comunicarte acá a las instalaciones, entonces te agradecemos mucho que hayas insistido hasta que haya entrado tu llamada. Aurelia Guillermina de Guadalajara felicita el programa y agradece a Dios que su nieta haya salido bien de su parto y pide oración por su familia. Olivia Covarrubias de Guadalajara felicita a los conductores y orar por su familia. Ricardo Aceves de Guadalajara felicita a los conductores, dice el tema de hoy está muy padre porque nos recuerdan lo que ya sabemos y nos ayuda a enriquecerlo. Olivia Macías de Guadalajara felicita al programa y por el tema que está muy bueno y a los conductores. Paulina Vanessa de Guadalajara felicita al programa y pide oración por su familia. Guillermina de Zapopan felicita a Soledad y pide oración por su familia. Margarita Rojo de Tlaquepaque felicita el programa y pide oración también. Diana Baez de Nueva York felicita a los conductores, dice, me encanta su programa. Dice, siempre oro por ustedes, aunque no soy la abuelita. Bueno, puede ser nuestra tía y también con esa condición de que siempre sigas orando también por nosotros. Ana María Quiroga de Guadalajara felicita al programa y por el tema que está muy bueno. Graciela Vargas de Guadalajara dice, la envidia y la pereza son los pecados más grandes. Leslie Aldama de Playa del Carmen, Quintana Roo, dice, el programa está muy interesante y envía bendiciones. Muchísimas gracias. Y esta dice, el pecado capital entraría en una situación de alevosía y ventaja sobre una herencia. ¿En qué pecado capital entraría la situación de una alevosía y ventaja sobre una herencia? Es una pregunta. También muchísimas gracias a todas las personas que se comunican por correo. Después les daré contestación, porque si no, no alcanzamos a ver más detallitos de este tema tan interesante. Igual para todas las personas que piden oración, recuerden que todas sus llamadas se van a ir al próximo viaje de Tierra Santa para que oren por ustedes todo un año. Y bueno, vamos con Francisco y con Julio para continuar con el tema. Bueno, qué bueno que sigue con nosotros. Les recuerdo, antes de irnos al corte, Julio Márquez nos estaba platicando una historia de dos hermanos que tenían la disyuntiva de estudiar los dos, querían estudiar los dos. Vamos a ver qué hicieron los hermanos para lograr el objetivo. Sí, hablaba de estos hermanos que tenían la misma afinidad, querían ser artistas, querían dibujar, querían ser escultores, querían pintar, sí, dibujar, pero no tenían los recursos. Y llega un momento en donde ellos se cuestionan y dicen, vamos haciéndolo al azar. Tú quieres lo mismo que yo, no tenemos la posibilidad de ir a estudiar a otra ciudad. Esa ciudad costaba mucho la escuela, trabajar en el arte, los materiales. Y dicen, bueno, vamos haciendo algo, vamos dejándolo al azar, avientan una moneda y el que ganara se quedaba en las minas trabajando para sustentar y para apoyar al otro hermano que ganara en esa escuela y trabajando todo el arte. Entonces uno de los hermanos pierde y se queda trabajando por años
en las minas, trabajando parte del día, picando piedras, sacando piedras, trabajando con mucho esfuerzo, todos los días le pagaban y mandaba parte de los recursos a su hermano que estaba estudiando arte en otra ciudad. Pasan los años y por ahí del 4.º año que estaba trabajando y que el otro estaba estudiando, el hermano regresa a su casa, junta a toda la familia, se levanta y hace un brindis y dice, este brindis es en señal de admiración, de aprecio, de cariño, de respeto, de saber que tengo un hermano tan responsable que me ayudó a ser lo que soy. Mis cuadros se están vendiendo muy bien, empiezo a tener cierto prestigio y reconocimiento, pero todo esto se lo debo a mi hermano. A ti, hermano, todo lo que soy en este momento te lo debo. Habíamos quedado que cuando yo tuviera recursos, pudiera hacer las cosas, tú ahora ibas a ir, ¿sí?, a estudiar. Y en ese momento se levanta el hermano y le dice, hermano, te lo agradezco, pero realmente no puedo hacerlo. Estos años trabajando en las minas, me he fracturado los dedos varias veces, he tenido muchos problemas en mis brazos, ya no tengo el pulso, no tengo la fuerza, ya no podría bien levantar un pincel, tener el tacto, tener el pulso para hacer las cosas. Te lo agradezco, tú eres mi mejor regalo. Saber que con mi esfuerzo y dedicación tú pudiste triunfar hoy en día. Esta historia es de Alberto Durero y Alberto Durero es uno de los muy famosos pintores que de hecho hay una obra de él que le puso y le pusieron manos que oran y son unas manos que están en esta posición como una especie de rezo que Alberto Durero hizo para su hermano para agradecerle todo lo que hizo por él. Y esto es una señal de también cómo lo que contrarresta la envidia sería esta virtud. La caridad. La caridad. La caridad, el amor. Qué historia tan conmovedora, qué historia tan tremenda, que nos da la pauta clarita para contrarrestar el pecado de la envidia. Y este se llama la caridad. ¿Y qué nos dice la Biblia de la caridad? En la primera carta a los Corintios, San Pablo escribe unas palabras bellísimas, bellísimas sobre el amor, sobre la caridad. Y aunque tuviera el don de hablar de parte de Dios y conociera todos los misterios y toda la ciencia, y aunque mi fe fuera tan grande como para trasladar montañas, si no tengo amor, nada soy. Capítulo 13, primera carta a los Corintios, versículo 1 al 7. Continúo leyendo. Y aunque repartiera todos mis bienes a los pobres y entregara mi cuerpo a las llamas, si no tengo amor, de nada sirve. Y aquí viene el himno bellísimo al amor. El amor es paciente y bondadoso. No tiene envidia. Ahí está el ejemplo del hermano. Paciente y bondadoso. No tiene envidia. Ni orgullo ni arrogancia. No es grosero ni egoísta. No se irrita ni es rencoroso. No se alegra de la injusticia, sino que encuentra su alegría en la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Esa es la virtud que contrapone al pecado de la envidia y que ordena todas las demás virtudes. Todas las virtudes que vamos a seguir platicando en este programa y en otros más, todas las virtudes, si no existiera la virtud del amor, quedarían, dice el texto, desarticuladas, desordenadas, imprecisas, porque la virtud del amor, que es una virtud teologal, ordena y direcciona a todas las demás virtudes. Y es que a través de la virtud del amor
primero reconocemos el sentimiento de la envidia. Ese nos llega, es normal que nos llegue. Tú podrás estarte preguntando, ¿qué hago con ese sentimiento que llega una y otra vez? Es como cuando llegan los pájaros a revolotear por tu cabeza. Llegarán una y otra vez. Lo que te tocará hacer a ti es espantarlos. No dejar que se aniden. No empezar a narrar una historia de lo que puedes hacer contra esa persona que estás envidiando. Espántala y vete al texto bíblico. Acepta, perdona, soporta, ten paciencia, porque eso es lo que nos va a dar la pauta para contrarrestar al pecado de la envidia. Si te fijas, no te centres en la envidia, céntrate en la virtud. Porque si te centras en la envidia, alimentas su fuerza. Entonces no es una lucha pensando en cómo vencerla, sino es un ejercicio de aspirar a la caridad y al amor, y solitos los pájaros que andan revoloteando se alejarán de tu mente. Antes de continuar, vamos a ir a un brevísimo corte. Quédese con nosotros, siga llamando, sígase comunicando. Y bueno, antes de ir al corte, Paulina tiene otra pregunta para ustedes. Sí, la pregunta es, ¿por qué decimos que el domingo es la Pascua semanal? Y bueno, regresando de corte, daremos la respuesta. Gracias por quedarse con nosotros hasta el final. Y bueno, antes de irnos a corte, les hice la pregunta de ¿por qué decimos que el domingo es la Pascua semanal? Bueno, es porque se recuerda y se hace presente el día en cual Cristo resucitó. También por eso se considera que el domingo es el primer día de la semana. Gracias a Carmen Hernández de Guadalajara, que felicita y saluda, a Flor Mercedes Soria de Guadalajara, Marta Martín del Campo de Guadalajara, Elvia Díaz de Nogales, Sonora, y Eloísa Sánchez de Zapopan. Muchísimas gracias a todas las personas que se comunicaron. Y bueno, también los invito a que se hagan bienhechores de María Visión. Pueden hacerlo comunicándose para pedir más información a bienhechores@mariavision.com. Y bueno, yo los invito para que este canal pueda seguir llegando a sus hogares, para que podamos seguir con la palabra de Dios. Vamos con Francisco Julio para concluir ya con el tema. Muy bien, pues estamos llegando a la recta final de esta primera parte que estamos abordando los 7 pecados capitales. Obviamente en el próximo programa seguiremos abordando el resto de los pecados capitales. El día de hoy abordamos los 2 primeros pecados capitales, que es la envidia, y que normalmente la envidia va acompañada del otro pecado capital que se llama la ira. Y la manera de contrarrestar la envidia y también el resto de todos los demás, o sea, es como la virtud de virtudes, es la caridad. Es la caridad. Y en concreto, la virtud que se contrapone al pecado de la ira se llama la paciencia. La virtud de la paciencia es tomar una pausa antes de actuar. Esa es la virtud de la paciencia. De hecho, la paciencia la asociamos con personas inteligentes. Sí, ciertamente, una persona inteligente se ejercita en la virtud de la paciencia. Una manera de ejercitarnos en la virtud de la paciencia es postergar ciertos placeres que nos queremos dar. Y eso nos va a ayudar no nada más para contrarrestar la virtud de la ira, sino que vamos a empezar a tener dominio de nosotros mismos. Postergar unos minutos la comida, postergar unos minutos una llamada que quieres hacer para empezar a tener dominio de ti y ejercitarte en esta virtud que es la virtud de la paciencia. Dedicar algunos momentos de oración en silencio. El silencio alimenta a la paciencia. Fruto del silencio, decía Madre Teresa de Calcuta, es la oración. Fruto de la oración es la fe. Fruto de la fe es el amor a los demás, es el servicio a los demás. Y todo viene de ejercitarnos en la virtud de la paciencia. Si somos pacientes, podemos empezar a tener el control de nuestras acciones, de nuestras decisiones,
y evitaremos tener actitudes reactivas, impulsivas. En otras palabras, imprudentes. Una persona imprudente es que no ha ejercitado la virtud de la paciencia. Y también la paciencia habla de estar consciente que voy a pagar ciertos precios, que hay cosas que llevan su tiempo, que si quiero hacer que un negocio funcione, bueno, llevará su proceso, su tiempo, hay que estar actualizado, midiendo, llevar procesos, que si quiero reconciliarme, bueno, tengo que buscar el momento adecuado, las palabras, el que sea de corazón, que si quiero bajar de peso, tendré que dormir bien, tendré que alimentarme bien, tendré que llevar una asesoría especializada, o sea, hay en muchas cosas en la paciencia parte de pagar ciertos precios. Y tengo que estar muy consciente de que esos precios muchas veces van a ser incómodos. Pero es ahí también que entra el amor, el aprecio, el respeto, una serie de virtudes y de sentimientos que nos llevan a tomar acciones contundentes para lograr lo que queremos. Sí, muy bien. Bueno, qué bueno que se quedó con nosotros. Vamos a la recta final. Antes de despedirnos, vamos a sacar los regalos que son para ustedes, para ver quién se gana. ¿Qué vamos a regalar primero, Pau? Vamos a regalar primero las tarjetitas. Las tarjetitas. Vamos a sacar 3 para ver quiénes son los ganadores de las tarjetitas. Julio, 1, 2 y 3. Muy bien. Excelente. Julio. Muy bien, es Patrocinio Jiménez, se lleva una de las tarjetas. Muy bien, Patrocinio, mira. Qué bueno que te llevas este regalo. Miguel Ángel Ramírez se lleva la otra de las tarjetas y Olivia Macías, de aquí de Guadalajara, Jalisco, la tercera. Pasen a recogerlas aquí a las instalaciones de María Visión. La siguiente es... Vamos a regalar la hojita del Huerto de los Olivos. Del Huerto de los Olivos. Vamos a ver, Julio. Muy bien. Y por último, el libro de Tentaciones. Este se lo lleva José Antonio Moreno, de aquí de Guadalajara. Moreno, la hojita de olivo. ¿Y qué cree nuestra abuelita? Se lleva el libro de Tentaciones. Bueno, pues muy bien. Hay que saber quién es. Así ya vamos a tener aquí su nombre y le vamos a mandar saludos a nuestra abuelita. Muy bien. Muchas bien. Felicidades a todos los ganadores. Bueno, las conclusiones. Julio, algunas últimas palabras. Hay algo que me llamó la atención en parte del programa, en la parte que dijiste que muchas veces esa envidia y esa ira nos llevan a querer vengarnos. Yo recuerdo ahorita una cita de un autor desconocido que dice que la mejor manera de vengarte de alguien es que no te le parezcas en nada. La mejor manera de vengarte de alguien es que no te le parezcas en nada. Sería parte de esta conclusión. Sí, muy, muy interesante. Y mire, me voy a ir con una pregunta. ¿Cuál es el pecado más grave? ¿Cuál es el pecado más grave? Y ese lo vamos a ver en el siguiente programa. ¿Cuál es el pecado más grave? En alguna de sus llamadas ya lo dijeron, lo mencionaron, pero lo vamos a abordar porque resulta muy interesante saber cuál es ese pecado que debemos de evitar cometer. Así es que no se pierda el próximo programa aquí en María Visión, Saber Vivir. Un servidor, Francisco González, les agradezco su presencia y su paciencia. Julio Márquez, muchas gracias. Paulina, y a todos los que están atrás de cámara y principalmente a ustedes que nos ven y nos escuchan cada semana. Dios los bendiga y hasta la próxima. Muchas gracias.